Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de debates en Así Son las Cosas. Aquí estamos por Canal 13 para toda la ciudad de Río Cuarto y el sur de la provincia de Córdoba y también en nuestra posibilidad de que nos sintonicen vía digital en el canal 29.1. Iniciamos esta semana que es la previa al comienzo de las vacaciones de invierno. De invierno tiene poco el clima que estamos transitando meteorológicamente hablando, con temperaturas que son más primaverales que invernales, pero aquí estamos junto a ustedes compartiendo la agenda que proponemos día a día, jornada a jornada, para debatir los temas que nos importan. Y ahora vamos a hablar de quién es hoy la autoridad más empoderada en la República Argentina. Hay que decirlo en estos términos porque Sergio Massa se ha transformado en el hombre que gobierna, garantiza la gobernabilidad en estos días, vacío de poder que generó el propio Alberto Fernández, en el ministro de Economía, que vaya si tiene tarea por delante, y en el candidato a presidente del oficialismo. Esta suma de referencias hacen que hoy Sergio Massa sea el hombre, políticamente hablando, más fuerte de la República Argentina, con todas las debilidades, porque tiene una inflación que no logra encauzarse, pero además porque divide aguas, entusiasma sectores más ligados con el mercado y no entusiasma sectores ligados con el peronismo, que busca devolverle la épica histórica que el Partido Justicialista ha tenido. Lo que no puede dejar de reconocerse es que Sergio Massa está en el centro de la escena. Y vamos a hablar con sectores del peronismo que nos van a ayudar a entender por qué se produce ese fenómeno, a qué obedece y si, como se preguntan muchos peronistas, ¿es votable Sergio Massa? ¿Los une Sergio Massa? Porque si no la otra alternativa es el espanto. Bueno, de todo esto vamos a hablar con referentes. Le doy la bienvenida a Matilde Gliner Werner, que es asesora del PAMI y nos alegra mucho que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Matilde? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, quien no va a votar a Sergio Massa, por lo menos en las PASO. ¿En las PASOs no? En las PASOs no. Juan Pablo de Biasi es un referente en Río Cuarto de Sergio Massa, el Frente Renovador, el peronismo renovador, para ser preciso. Bueno, se está preparando para sumar gente. Gracias por venir, Juan Pablo, ¿todo bien? Por favor, gracias a usted por la invitación. Frente Renovador. Frente Renovador es el partido, que de hecho es un partido en constitución en la provincia de Córdoba, que ya estamos próximos a la inscripción definitiva. Ya está, la semana que viene posiblemente salga la inscripción provisoria del partido, ya se cumplieron con los avales y justamente, bueno, nosotros apoyamos la candidatura del ministro de Economía a la presidencia. Bueno, y también está Martín Capa, conocido militante de los derechos humanos, peronista, pero de Guillermo Moreno. Con lo cual no va a votar ni a Grabois ni a Massa, a Moreno. Vamos a votar a Moreno. Vamos a votar a Moreno, bueno. Sí, estamos acompañando la fórmula de Guillermo Moreno, que entendemos nosotros que peronista no de Guillermo Moreno, sino peronista que abrevamos en la doctrina que dejó por escrita el general Perón, donde no hay mucha interpretación de lo que más que lo que está escrito allí. Porque peronistas se dicen todos, ¿no? Somos todos, sí. Sí, pero sí. Bueno. Incluso el sonidista también. El sonidista. Bueno, ya vamos a meternos en el tema. También va a estar un licenciado en Ciencia Política para que nos ayude a entender qué proceso se está dando, independientemente de las pasiones políticas que siempre son las que impregnan los análisis, y no está mal que así sea. Vamos a intentar también analizarlo desde una perspectiva de observadores. Pero como siempre hacemos, en el comienzo la editorial del día, Así Son las Cosas, 4 tópicos que le proponemos. La primera está ligada a la marcha del escrutinio. El miércoles se presume que ya va a estar listo porque ya está más del 60% del escrutinio oficial realizado. 5.500 mesas ya se han revisado, de un total de 9.000. Lo cierto es que se han encontrado irregularidades solo en 69 urnas, muy poquito. Es ínfimo el resultado y esto contrasta con lo que planteaba Juez o buena parte de Juntos por el Cambio respecto de que había que abrir todas las urnas con los propios representantes de Juez en el escrutinio. Ya con el 60% de las mesas solo se detectaron irregularidades formales en 69 que obligaron a abrir esas 69 urnas. Y no se ha
hecho público todavía si hay cambios en el resultado de la elección, pero lo que sí hay es una mayoría de un escrutinio que fue bien hecho. Lo que pasó después fue el problema con la transmisión de los datos. Y hablando de datos y no de opinión, la Fundación Fundar, que compila datos de la economía, dio un dato muy revelador respecto de Córdoba. Comparó las elecciones en Formosa y en Córdoba. Y dio un dato que da en la médula de una discusión que hemos tenido en los últimos tiempos. Saben ustedes que Córdoba dice, nosotros lo hemos afirmado en más de una oportunidad, que se van muchos recursos de la provincia de Córdoba y vuelven pocos. Bueno, esta estadística oficial, se trata de datos oficiales con la evolución de la actividad comercial, da cuenta que Córdoba, y vamos a ver los números en pantalla plena, si me lo permiten mis compañeros, Córdoba tiene un producido respecto del PBI, del 8,70%. Es decir, que el Producto Bruto Interno que aporta Córdoba al Producto Bruto Interno Nacional es el 8,70%. Y la cantidad de población que tiene Córdoba respecto de la población de toda la Argentina es el 8,30%. Es decir, que hay un 0,40% por encima de la cantidad de población que tiene Córdoba que aporta en términos del PBI. Y esto reduce la idea respecto de que Córdoba tiene un determinado aporte en recursos económicos y que después vuelve poco. Bueno, vuelve casi todo lo que nos corresponde en proporción de habitantes. Esto es dato. Después empezarán las interpretaciones, las lecturas. Lo que sí tiene Córdoba, un nivel de actividad económica, tiene 14,4 empresas cada 1.000 habitantes. 14,4 empresas cada 1.000 habitantes. Un promedio que está por encima de la media nacional. Eso la hace una provincia pujante económicamente, y si uno la compara con otras provincias, la propia Formosa, por supuesto que Córdoba aporta mucho más que Formosa en términos del PBI, pero en términos de proporción demográfica, casi igual. La cantidad de porcentaje que aporta al PBI y la cantidad de habitantes que aloja Córdoba de la República Argentina. Bueno, las maniobras de los especuladores salen a la luz. Y este es el tercer tema que le proponemos, porque hoy el Ministerio de Economía, en un allanamiento que se realizó, descubrió que una empresa, Jaguar, que comercializa productos básicos alimenticios, no tenía aceite en góndola. Y cuando hicieron la inspección tenía 15.000 litros de aceite acumulados en su depósito y que no comercializaba, esperando que aumentara. Los tenía ahí escondidos. Bueno, esta cuestión, esta fiscalización, imagen que ustedes ven en estos momentos, da cuenta de cómo la economía se hace compleja de organizar, teniendo especuladores entre nosotros conviviendo, gente que se sienta a la mesa de negociación para establecer precios justos, regulados, bueno, todas las variables que ha habido, pero después firma una cosa y a espaldas hace otra. Le aplicaron la sanción. Y en el final, permítanme una digresión personal, porque son cosas que nos sorprenden y nos conmueven. Hoy el CESIS informó del fallecimiento del vocal de la institución, un joven empresario comercial ligado a una tradición muy grande de actividad mercantil, sobre todo en la venta de ropa, Pablo Dama, que fue encontrado sin vida en su habitación. Desde media tarde sus restos están siendo velados en Casa Grassi, además de miembro del CESIS, además de hijo de un linaje comercial. Recuerdan ustedes, lo que tienen algunos años, la tienda europea, la Galería Europea, después dejó de existir. Primero la galería y después la tienda, es de la tradición de los Elías Dama, que es la familia de inmigrantes que llegó a la ciudad de Río Cuarto. Pablo, además de ser comerciante, además de ser miembro del CESIS, era un músico muy afable, guitarrista, integrante de grupos musicales que transitaron por la ciudad de Río Cuarto en los años 90. Lo recordamos con mucho cariño, le mandamos nuestras condolencias a las familias y a sus seres queridos. Lo conocíamos,
No éramos amigos, pero sí éramos muy conocidos. Nos duele mucho esta triste noticia con la que cerramos la editorial de hoy de Así son las cosas. Punto. Vamos al tema que les proponemos. Antes de conocer las opiniones de los invitados aquí en el piso, voy a saludar a Darío Gramajo, que es licenciado en Ciencia Política y docente universitario. Darío, un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Guillermo. Buen día, buenas tardes a toda la audiencia y a los invitados ahí. Bueno, muchas gracias por sumarte, Darío, y por darnos cuenta de qué implica hoy el rol de Sergio Massa en la política argentina. Yo decía que más allá de los problemas económicos que tenemos, es la persona políticamente más empoderada en nuestro país, porque de hecho gobierna, preside, sin ser presidente, es el ministro de Economía y es el candidato a presidente del oficialismo. ¿Cuáles son las encrucijadas que explican esto, Darío? No, a ver, en principio, si uno escucha todas las voces que están más o menos circulando, no todas, pero la mayoría, estamos yendo aparentemente hacia un plan de estabilización, lo que nosotros necesitaríamos, ¿no? Pero ahora bien, parece que este plan de estabilización está vinculado a cobrar los costos al espectro en la escena de izquierda de la política. Y entonces yo creo que uno de los desafíos que va a tener el candidato de Unión por la Patria, que como bien sabemos son dos fórmulas en una lista, es reconstruirse o reconstituirse en el pueblo que lo votaría, porque hay como una decisión ahí entre el pueblo y la candidatura que se propone. En ese sentido yo creo que construir un liderazgo va a tener que construirlo desde el poder mismo, sin mediaciones, sin ningún tipo de puesto menor, diría. ¿Y en qué tipo de liderazgo y qué tipo de direcciones? Bueno, eso encara ciertamente algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, sostener el crecimiento de la economía con distribución. La economía está divorciada del ciudadano a pie, definitivamente. Pareciera que la sociedad también esté escindida de lo que pasa en la política, y en parte eso es verdad porque puede proponerse, por un lado, un escenario de manifestaciones o movilizaciones importantes para conseguir algunas instancias, o por el otro, una conciliación a través de la puja económica y distributiva, que ya con la baja de los con la parada de la escalada de los precios ya sería un avance, digamos, ¿no? Sería inédito, o ya lo es, que Massa sea candidato a presidente, siendo el ministro de Economía de una inflación del 120% anual de mínima. ¿Qué permite esto? Porque además, está bien, no es para creerle a las encuestas, ¿no? Se lo ubica con un porcentaje de votos que individualmente supera a los otros competidores, haciendo, como ahora les gusta decir a ustedes los analistas, competitiva la elección. ¿Por qué se da esto, Darío? No, básicamente yo creo que uno es la fuerza y la representación que tienen ciertos colectivos que componen esta fórmula, y el peronismo en general, digamos, pero por el otro lado también creo que hay que ver la labor y la tarea de la oposición, ¿no? Cómo ha sido su tarea en este último tiempo para permitir que una inflación, como decís vos, del 120%, permita esto de hacer competitiva una elección. Ahora bien, yo creo que se debe acentuar, y yo creo en los relatos, en el relato y en la construcción de que este 120% de inflación no es producto solamente de este gobierno, sino del anterior gobierno también, ¿no? Del anterior gobierno que precede a este. Y entonces, yo creo que creo que va a haber que construir un relato alrededor de eso para captar, digamos, voluntades, sobre todo de aquellos que, siendo el riñón del kirchnerismo, tienen desconfianza en la elección de Massa, sobre todo en peronismo más kirchnerista, si se quiere, ¿no? Para finalizar, Darío, ¿Massa se benefició del corrimiento a la derecha que provocaron los propios referentes del poder real, erigiéndolo a Milei como una alternativa electoral? ¿Ese corrimiento lo dejó centro derecha a Massa y lo terminó beneficiando? A ver, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Y una es la que bien decís vos,
que me parece que va ahí por ese lado, que uno de los efectos que ha tenido la instalación de Milei, ya sea desde una instalación, vamos a decir, genuina por parte de la preferencia del electorado, pero también una elección que está mediada y mediatizada justamente por los medios de comunicación, y uno ve que está siendo elevada, luego disminuida, bueno, depende de toda la situación en la que esté Milei, pero ese corrimiento ha posibilitado un corrimiento también hacia la centro derecha. Pero también uno tiene que hacer una observación en lo que respecta al kirchnerismo propiamente dicho, digamos. Esta instancia de que en las últimas 3 elecciones no haya habido un candidato kirchnerista puro, digamos, eso revela de alguna manera un problema que ha tenido el kirchnerismo para consolidar y expandir la construcción hegemónica que eso va a hacer durante 15 o 20 años. Y fundamentalmente lo que hay que ver desde el kirchnerismo es ver cómo se construye un entorno amigable para que fundamentalmente sea una viabilidad electiva que tenga el kirchnerismo más allá de sus circunstanciales aliados. Uh-huh. Bueno, va a ser muy interesante porque también, y esto corre ya por mi propia lectura, el kirchnerismo, si anhela que gane Massa lo primero que va a hacer, teniendo como primera referencia la realidad de hoy con Alberto Fernández, es intentar matar al kirchnerismo, ¿no? Si es que como corriente política existe. Darío, sí, decime. No, eso es justamente lo que yo te quería decir, lo que marqué antes, perdón, y quito 2 segundos más. Que justamente la participación popular va a ser decisiva en estas instancias, porque la construcción de los derechos y la participación popular que ha tenido a lo largo de estos años en el kirchnerismo no se tiene que prender, sino que se tiene que redoblar ese esfuerzo para efectivamente marcar la cancha de cuáles son las políticas a seguir por parte del gobierno. Darío, muchísimas gracias por el análisis, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un gusto. Bueno, siendo cristinista, ¿por qué va a votar a Grabois si Cristina dijo Massa es el hombre? Mira, te voy a decir una cosa, estos son las PASO. O sea, nosotros acá vamos a resolver contradicciones absolutamente secundarias, que son propuestas diferentes, o sea, proyectos de país diferentes. El sector más fuertemente kirchnerista, el sector más populista, el sector más progre, vamos a ir con Juan Grabois, porque a nosotros no nos enamora el proyecto de Massa. Somos respetuosos de la candidatura de Massa, somos respetuosos de la figura de Massa, y si Massa gana la PASO, nosotros nos vamos a incorporar. Pero nosotros hoy sí queremos dar a entender que hay un sector muy importante, sobre todo del progresismo, que va a estar allí, y no vamos a sacar el 2%, vamos a sacar bastante más. Entonces sí va a ser una fuerza que nos vamos a imponer y vamos a marcar la cancha, porque son proyectos diferentes. Nosotros sabemos que Massa es una persona que tranquiliza los mercados. Nosotros planteamos una sociedad mucho más humanitaria, mucho más humanista. Entonces son proyectos diferentes. Nosotros hablamos de reforma agraria, de reforma urbana, o sea, nosotros hablamos de otros proyectos. Nosotros tenemos una propuesta con el Fondo Monetario Internacional que no es la misma de Sergio. Perfecto, esa es la democracia. Esa es la posibilidad que nos da. ¿Por qué no nos entusiasma Massa? Porque Massa... ¿Por su pasado, por su presente o por su futuro? ¿O por las 3 cosas? Por todo. Te vuelvo a repetir, o sea, yo no voy a hablar mal. Fue el titular de mal. ANSES con Néstor, ¿no? Fue el titular de ANSES con Néstor. Sí. Fue el jefe de gabinete de Cristina. Sí. ¿Sí? Sí. sea que... Dije, bueno, pero yo no me vas a hacer hablar que no, No, vas a decir que yo quiero no voy a hablar le mal. recuerdo el pasado. Por supuesto, y Le como recuerdo, nosotros también rompió con Cristina y dijo claro, de todo de Cristina. Y también dijo que va a barrer el kirchnerismo. O sea, sí. Hay cosas feas, pero todo el mundo dice cosas feas. ¿Entendés? O sea, si empezamos a sacar todo lo que han dicho todo, no nos quedamos con nadie. Bueno, eso dice la vicepresidenta, que las injurias duran 6 meses. 6 meses, y a las 6 meses en política Poquito, se termina. ¿no? Y porque si no, no queda nadie. No queda nadie. Bueno, pero hay un peronismo que no va a votarlo a Massa, ni ahora, y si no pasa el corte del 1,5% Moreno, yo supongo que lo va a pasar esta vez. Pero en la elección anterior no pasó. En la elección anterior no pudimos, ya estamos trabajando. Hay que entender que también estamos haciendo una campaña con tiza y con carbón, diría el viejo peronismo, con recursos escasos. Pero entendemos nosotros que las respuestas, las soluciones para darlo. Las elecciones no están para ganarlas,
están para darlas. O sea, la elección es un medio, no un fin en sí mismo, porque si no ya tenemos, ¿para qué quiero que gane Massa? O sea, o ¿para qué quería que gane Alberto? Está bien, cuando Cristina lo menciona a Alberto y dice ganemos y después vemos, pruebas al canto de lo que fue su gestión, que hoy prácticamente es nadie sabe quién es el presidente. O si preguntás a algún desprevenido por la calle, te va a decir que es el ministro de Economía. Sí, en los hechos es quien gobierna. Totalmente. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Bueno, ese es el espanto, ¿no? No con el amor, sino el espanto. Claro, nosotros lo que traemos es una propuesta que no nos une el espanto, traemos una propuesta que nos une el amor a la patria, queremos una Argentina industrial, nosotros pensamos... Habló de un proyecto industrial Massa, no es lo mismo... Desconozco cuál es el proyecto que habla Massa, pero probablemente... Sí, como título lo dijo, ¿no? Claro, es que como eslogan queda bárbaro. El tema es que después, por ejemplo, nosotros cuando vemos que Massa firma un aumento cada tantos meses de la nafta, vuelve a aumentar el combustible 4%. Cada tantos meses no, todos los meses. 4%, 5%, bien. Porque está barata, ¿respecto de qué? No sabemos cuánto sale... Respecto de Uruguay está más barato. El costo... Pero claro, respecto de Uruguay... Pero que no tiene producción petrolera. Correcto. El costo de la producción del barril de petróleo que se hace en Vaca Muerta no lo sabe nadie, o no lo quieren decir. Entonces, si no se hacen costos, por ejemplo, lo mismo en los programas estos de precios cuidados. Pero, ¿qué tiene de distinto el peronismo de Moreno? A mí no me... Más allá de la enjundia de Moreno, que entusiasma, para que te atropella. Digo, te atropella en el sentido periodístico también, no te deja margen. Hay veces que es necesario. Pero bueno. ¿Es atropellar? Sí. A veces que sí. Bueno, sí, pero si mientras atropellase, en términos dialécticos lo estoy diciendo, con claridad no habría drama, pero yo a veces no entiendo hacia dónde va su propio peronismo. Básicamente, el plan económico, que además es el único candidato que lo ha presentado hace meses, hoy escuchaba a Grabois que decía en una nota con Fontevecchia, que están trabajando en un programa económico, o sea, están trabajando, falta nada para las elecciones, con economistas de Portugal, de Francia. ¿Qué puede saber un economista de la realidad y la necesidad del pueblo argentino, de la dinámica, de cómo vive, de cómo siente además? ¿Tiene ganas de decir algo, Matilde? Sí, no, estaba hablando del tema de la urbanización, con economistas, con gente de Francia, de España. Pero eso no es que le vamos a preguntar a los economistas de Francia cómo es, sino cómo han urbanizado los barrios. O sea, él dijo un plan económico. No, sí, yo también la vi en la nota. Y ya está el plan presentado, porque lo hizo con Guado. Me cuesta debatir con vos, Matilde. Sí, ya sé. Le contamos a la gente que yo he sido la médica de él ha sido mi paciente y es duro. Aparte hemos militado siempre juntos y ahora estamos distintos. Bueno, están en espacio político distinto. Bueno, pero, eso es culpa de Massa. Pero básicamente nuestra diferencia con el gobierno nacional actual y con el gobierno anterior, que nosotros los entendemos similares, sí yo creo que... Realmente, yo cuando dice que este gobierno, sí. Cuando Moreno dice que este gobierno es peor que el de Macri, ¿lo dice por convencimiento? Yo creo que todos los trabajadores están peor ahora que con Macri. Eso es un facto, como se dice ahora. Los trabajadores están peor que con Macri, la inflación era menor. Creo que es una continuidad del gobierno de Macri. Y que creo que tranquilamente podrían tener el mismo ministro, que Massa podría ser ministro de Economía de Macri sin ninguna duda. Yo creo que se cerraron muchísimas pymes, se perdieron muchísimos puestos de trabajo que se han recuperado. Yo, voy a dar datos nada más. En el dato de la capacidad instalada industrial. Sí. Llegó al 30 en la época de Macri y ahora está casi en el 80. Está bien, pero ahí hay un error conceptual, porque vos tenés, suponete, 2 fábricas que venden baldes, ¿verdad? Cada fábrica vende 50 baldes. Una fábrica cerró y la única que quedó ahora vende 70 baldes. Está bien, aumentó la capacidad industrial, pero cerraron empresas. Pero ese índice hay que verlo desde ese lado y de este también. No. Por eso, tío, cuando se hable del aumento de la capacidad es porque hay muchas menos empresas y las que están venden más. Es decir, si tenés 3 panaderías en una cuadra y te quedaste con esa una va a vender más. Es verdad el Pero rato. tendría que haber desempleo si eso fuera así y no hay desempleo. Tenemos más empleo. Lo que hay es empleo para trabajadores pobres. Pero más empleo, hay más empleo que no llegan a fin de mes, que son malos sueldos. Pero hay más empleos reales. Trabajadores pobres. Y sí, pero antes no había ni siquiera trabajadores. Bueno, pero no había ni pobres ni ricos, no había trabajadores. Lo que tenemos es un proyecto, un modelo de país de pero no podemos decir que están peor que con Macri. Y un trabajador pobre está muy mal. Macri echó.
Y cerró las fábricas. Toma trabajadores y te los deja bajo la línea de pobreza, trabajadores en blanco bajo la línea de pobreza. Entonces yo no entiendo la virtud, o sea, de oponer el asco con el espanto. Por eso yo no podría votar jamás a Massa, ni tampoco podría votar jamás a Macri. Y nosotros nos encolumnamos atrás del proyecto de Moreno, que básicamente lo que hace es que la economía haga costos para establecer el precio. Si vos vas a controlar el precio esto que decías del aceite recién, que lo acumula, pero todo el mundo lo hace. Y el que tiene un pesito trabajador va a ir a comprar dólares, porque no puede ahorrar en pesos. Todo empresario, pyme, va a especular. Lo hacen los mismos ojeros. Especulan cuando van a liquidar. Eso existe. Es la norma del mercado. Ahora, el problema es cuando se habilita una cosa que vos eso sea con bienes suntuarios y otra cosa con alimentos básicos. Y el empresario lo va a hacer. Estamos hablando de que vos viste la entrevista de Juan con Fontecchia. Yo estuve leyendo la entrevista de Delia cuando dice cómo manejaban la inflación en la época de Moreno, que dijo con la 45 acá arriba y mintiendo el INDEC. O sea, que si le vamos a crear a una entrevista, Delia le creemos a la otra. Pidió disculpas después. Lo del INDEC, en la justicia de Macri, ya se ha... delante de la justicia, en el gobierno de Macri, se dejó constancia de que se actuó correctamente. Quedan únicamente 6 meses que están en revisión. Lo dijo hace 2 días. Y bueno, yo no me puedo bueno, hacer cargo de toda esta discusión la genera Massa. Tú, jefe. No, yo no ¿ustedes reniego confían de en que más allá del Estado deliberativo, que a mí me entusiasma mucho, para eso están las PASO, ¿no? Seguro. Después se van a terminar volcando a votar a Massa, que se supone va a ser el ganador de la PASO? La capacidad que tiene Sergio, y esto me remonta un poco al 2015, cuando se formó junto al estimado José Manuel de la Sota, que era crear puentes, como decía el gallego, crear puentes y no grietas. Y justamente la capacidad que tiene Sergio en su armado es contener, abrir los brazos, y acá no importa si sea kirchnerista, si sea radical, del color político, del partido político que sea, simplemente que sea gente que tenga ganas de sacar el país adelante y que esto crezca. Sergio tiene mucha capacidad de gestión y él lo ha demostrado en sus años de trayectoria. Como bien lo dijiste, Guillermo, fue titular del ANSES, anterior a eso fue intendente de Tigre en 2 gestiones, que, bueno, el que tuvo la suerte de conocer Tigre es una ciudad aparte, realmente es muy bonita, se lo recomiendo al que no lo conoce ir a conocerlo. Y Sergio, cuando toma el Ministerio de Economía, toma una economía devastada, con varios ministros de Economía que se retiraron en el transcurso de un mes, con una instabilidad no solamente económica, sino de gobernabilidad, donde todos esperaban que eso estallara. Y la premisa de Sergio fue estabilizar la economía, estabilizar el gobierno, que haya gobernabilidad y poder llevar adelante este gobierno para que no haya una explosión que era inminente. Inflación, por supuesto que hay. Públicamente Sergio Massa, que agarró la economía en el momento más difícil. Una papa caliente, como dijo Cristina. Sí, efectivamente. ¿Es así? Y muchos economistas que te dan clase todos los días por televisión, incluso algunos que los convocó el propio Macri, y no quisieron agarrar, ¿no? Y ahora le dan clases a Sergio Massa de cómo resolver los problemas. Sí, ¿por qué no lo agarraste cuando te lo ofrecieron? Bueno. Uno de ellos es Ornequian. No, Melconian. Me equivoqué con el empresario. Melconian, que durante años, y sigue dando clases, lo convocó Macri, bueno, tomá y está en el Ministerio de Economía. No, yo en estas condiciones no te lo agarro. Bueno, entonces, muchachos, pongámonos de acuerdo. Es que hay 2 realidades muy grandes, Guillermo, y un poco para que la gente entienda. Primero y principal, la deuda económica, la deuda con el FMI contraída, que bueno, el gobierno anterior de Macri dejó una deuda de 57.000 millones, que fue la última deuda que contrajo el gobierno de Macri, lo cual se fumó en menos de 6 meses, fuga de capitales al exterior, y que eso es consecuencia de los 227.000 millones de dólares que dejó de deuda el gobierno anterior. Y esos gastos, ese costo hay que afrontarlo. Y a su vez, para que entendamos algo, la cosecha, la sequía que hubo en el país fue muy grande y es histórica, y de hecho es de público conocimiento. Y para resumirlo en números muy simples, si una familia recibe 100 pesos y va a gastar por 100 pesos y llegó a fin de mes y se encontró con 80 pesos en vez de 100, esa es la economía que tuvo que enfrentar Sergio. Es decir, yo tenía presupuestado y contaba con 100 pesos para resolver todas las deudas que tenía el gobierno, y de repente me encontré con 80. Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, la semana pasada, que hubo que afrontar un pago de la deuda de 2.700 millones de dólares, y el Tesoro de la Reserva Nacional no salió ni $1, porque se pagaron con DEC, que son los derechos especiales de giro, que es la moneda
que maneja el Fondo Monetario Internacional, y con yuanes. Entonces, lo que está haciendo Sergio es tratar de estabilizar, que haya garantías, que el empresariado, que vengan inversiones. De hecho, también está a la vista las inversiones. Ahora, Juan Pablo, ¿confían que sectores del peronismo no lo van a traicionar a Massa a la hora de las urnas? Miren lo que pasó este fin de semana en San Juan, ¿no? Evidentemente hubo ahí sectores del peronismo que se autoinfligieron un daño para que otros peronistas no siguieran en el poder. Concretamente Uñac, ¿no? Que hizo todo para que el peronismo no ganase, más bien que perdiese. Está claro que no, y como decía Matilde, lo que viene ahora son las pasos y es el momento para expresarse y el candidato que uno quiera para su representación, y está perfecto que así sea, y justamente que haya una democracia en esas elecciones. Y los que pierdan del peronismo van a acompañar al resto, el que gane, porque obviamente un peronista no va a querer que vuelva Macri, que vuelva Cambiemos, que vuelva ese neoliberalismo que nos destruyó. Ahora, y que nos endeudó. ¿Massa con poder va a ser progresista o va a tener algunas políticas progresistas? Por eso nosotros queremos tener una muy buena elección. Para ponerle un control. Por supuesto, porque es un control. Viste que alguien decía, somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Alguien que acá conoce bien. Bueno, el tema es así. O sea, hablamos de política, por supuesto. Yo pienso que podemos ganar las PASO nosotros, pero si no las ganamos nosotros vamos a acompañar el proyecto de Massa, pero poniendo nuestras condiciones. ¿Qué es lo que no les gusta de Massa? ¿Por qué lo miran con prejuicio? ¿Porque viene de la OCDE? ¿O porque es muy amigo de la embajada? ¿Qué? Por todo. Por todo. Porque entonces no se lo puede tener como candidato a presidente. No, sí, porque si lo controla, sí. Sí. Yo entiendo que ahí hay lo mismo pensamos, no todos, pero la gran mayoría pensó que lo mismo, que no nos gustaba Alberto, no nos gustó menos el modo en que Cristina lo eligió. Un día de la mañana largó un tuit. Los dirigentes nadie sabía, los sindicalistas nadie sabía, se enteraron todos por Twitter. O sea, no hubo un consenso, no hubo un candidato de consenso ni por paso. Fue Cristina, un día de la mañana largó un tuit. Y muchos de los que acompañamos a Néstor y a Cristina en la década ganada, sentimos eso de decir, bueno, pero está Cristina atrás. Alberto no me gusta, pero Cristina va a estar atrás y va a ser la garantía. Bueno, prueba al canto que el Poder Ejecutivo es unipersonal y a Alberto le encanta tomar decisiones y las toma mal encima. Que no funciona eso, no lo vas a controlar. Si el candidato fue presentado además por Macri en el foro de Davos como el futuro presidente del PJ. Pero entonces fue un error de Cristina. Yo creo que Massa tiene el don de la ubicuidad de poder, como decía el compañero, de poder hablar con los radicales, hablar con los peronistas, hablar con los libertarios. ¿Es un defecto o una virtud? En política muchas veces sí. Porque vos ¿Es no un tenés defecto, no una virtud? En política muchas veces sí es un defecto, porque vos tenés que tener planificar. Alberto dijo, no creo en los planes, vamos viendo, vamos haciendo. Bueno, en la década ganada básicamente se hizo con el Ministerio de Planificación del arquitecto de Vido, donde se planificaba. Perón lo dijo con los planes trieniales, planes quinquenales, y si está planificado así, después la persona que ocupa el cargo es lo de menos. Si ya está planificada la política. Lo de Alberto justificándose en la pandemia, en la guerra y en la sequía. La pandemia la manejó bien. La pandemia la manejó bien. Y la pandemia está bien que le vinieron un montón de cosas que no estaban planificadas. Pero lo dijo Massa. Gobernar es tomar decisiones. Y Alberto no tomó nunca decisiones. Tiene una palabra que no la pienso decir, pero bueno, ¿que lo define? Sí, totalmente. Pero yo creo que Massa, a nosotros, o sea, a un sector muy grande, no nos gusta por el pasado de Massa, porque da demasiada tranquilidad a los mercados. Pero yo creo que, Pero no se necesita de los mercados hoy. Sí, se necesita, pero con controles. Con controles. ¿Y Massa no los va a controlar? Sí, nosotros tenemos fuerza en las cámaras, senadores, diputados. Dicen que no hay kirchneristas. Sí, Rossi militaba conmigo en el movimiento Evita, cuando yo, antes de que Pérsico se fuera por el pantano, estábamos en el movimiento Evita y el Chivo estaba en el movimiento Evita, o sea que es kirchnerista y viene de allí. O sea, si hay gente que lo controla y si nosotros, con la fuerza de Juan Grabois, tenemos fuerza, podemos quedarnos con el Ministerio de Desarrollo Social y alguna otra cosita más que podamos poner fuerza allí. La candidatura de Juan
no vino porque sí. Cristina está avalando esta candidatura, también está avalando este manejo. O sea, de lo contrario, Juan no hubiera tenido acceso a las De hecho, es lista listas. corta, ¿no? Porque va a candidatura a presidente y vice. Yo me permito con toda la lista va Juan. Ahora va con toda la lista. Con toda la lista porque se les ofreció la lista, va con toda la lista. O sea, lo único que se le pidió fueron los avales, que nos matamos para que llegaran los avales. Va con toda la lista. O sea que si vos en 20 horas lográs eso, es porque viene bancado de arriba. Buena parte de los problemas que tiene Alberto Fernández se lo atribuyen al internismo que le hizo el kirchnerismo. El masismo sospecha del kirchnerismo que con su afán internista. No, para nada. No, el masismo, el Frente Renovador, lo que busca es justamente la gobernabilidad, que haya una estabilidad y que este gobierno obviamente llegue a su fin lo más tranquilo posible. Y bueno, y de hecho Sergio hoy día es parte del gobierno, no solamente que va a arrancar el 10 de diciembre con un nuevo gobierno, sino que es una continuidad. Él viene tratando de manejarle. Que pueden ganar la elección? Sí, por supuesto que sí. Absoluta. Sí, claro que sí. Sí, pues no hay No alternativa. es así. Ganamos en No forma hay absoluta. alternativa. Les Como pregunto. dijera Cristina, te juego un costillar. Como Sí, juega con vamos con un costillar. Yo no creo que no la va a tener fácil. ¿Vos querés lo mismo? No es fácil, Me parece que no el es ministro de fácil. Economía, con la inflación galopante que tiene, si sabe lo que hay que hacer, pues podría empezar ahora, no esperar después del 10 de diciembre. Y ya está demostrado que no está resolviendo los problemas. Sí que estabilizó en términos políticos. Ahora, en términos económicos, en la década ganada teníamos una inflación anual de lo que hoy es por mes. Teníamos 7% anual, 8% anual y hoy eso es por mes. Entonces, si él sabe lo que hay que hacer, bueno, yo le recomendaría... Y estamos contentos. El tema es que en la década ganada la deuda con el FMI se llegó a estar en cero. Claro. Entonces, justamente lo que apunta Sergio Massa es eso, es tratar de saldar, y va buscando saldar esa deuda para dejar en cero y cortar la independencia del FMI, Lo que que eso pasa es lo que que se busca y el horizonte. ¿Pagarle al FMI otra vez? Bueno, ahora hay que pagar en yuanes a China. Preguntémosle a Macri Porque por qué la nos venden endeudó y como dónde que está ese pagan. dinero. Bueno, ¿Dónde se no, fue? sí, pues Bueno, ya le nosotros pagamos vos una sabés deuda. que con Juan Grabois tenemos la posición de No pagarle. no pagarla. Es Yo se lo decir, pregunto, ¿hay que pagarlo otra vez? Porque No. el objetivo que trazó Massa es, Bueno. vamos a pagarle, y de hecho el acuerdo que podrían estar firmando, en el que estuvo asesorando Google, es que le paguemos con el superávit que genere De la balanza comercial. la balanza comercial. Si hay superávit, pero bueno. Porque sí. vos sabés que si vos no le pagas al FMI, no entras en default. Entras en mora, pero no hay default. El no pago del FMI, la deuda hay que pagarla. La tenés que refinanciar Argentina y tenés que integra, rediscutirla. es uno de los países que integra, porque te endeudas con el mundo. El FMI son un montón de países a lo que vos le debés y de hecho que vos formás parte de ese grupo. Kirchner, cuando le pagó el Fondo Monetario, no se fue del Fondo Monetario. Argentina siguió siendo integrante de ese fondo. La deuda hay que pagarla. Ahora bien, ¿quién la va a pagar? Que ahí es donde nosotros ¿Qué entramos. porcentaje le vas a pagar? Pero ¿quién la va a pagar? Y nosotros La le paga el decimos pueblo, en nuestro como plan. siempre. Bueno, nosotros proponemos otra cosa. Nosotros proponemos que la deuda la paga la zona núcleo de la pampa húmeda con retracciones al mango de la soja y con ese ¿Al mango excedente, qué? 60%. lo máximo posible. Lo máximo legalmente, técnicamente posible. A su vez, al Pero dueño eso no- de la no- tierra. ¿eso no perdón. le saca plata Eso a me esta interesa, zona? ¿No le saca plata? No, ¿Pero no. cómo que no? Al dueño de la tierra, que eso es importante aclararlo, no al productor agropecuario. Por eso en nuestro programa decimos retenciones al mango. Pero si vos pones pero- 60% de retracciones acá, o lo que es plata que se va de acá y no vuelve, digamos. ¿Cómo vive la economía de acá? ¿Con qué la pensás hacer vivir? El productor agropecuario, vos le vamos, con una ley de arrendamientos rurales, se baja el costo, se baja el combustible, o sea, el productor va a tener menos costo para producir, y el dueño de la tierra, no el productor, insisto, que no trabaja, que vive de renta, que tiene una ganancia extraordinaria que no existe en ningún lugar del mundo. Cuando vos decís el dueño es el 80%. Hoy se rentan el 80%. De la zona núcleo Sí, de sí, la pampa no, húmeda, no estoy hablando del productor. La Sociedad Rural Río Cuarto es el dato. La De pampa todos los húmeda. campos alrededor de Río Cuarto, el 80% renta. O sea, solo trabaja el 20% de su propio campo. Su propio campo. Bueno, a ese que no trabaja y que se lleva una renta extraordinaria a nivel mundial, en dólares, que no existe ningún negocio en el mundo, Guillermo, que vos tengas la capacidad de margen de ganancia que tienen en esta tierra, específicamente, zona núcleo, de pampa húmeda. No estoy hablando de un productor de acá.
Es parte de provincia de Buenos Aires, parte de provincia de San Luis y una parte chiquita de Córdoba. De ahí sacas la plata y se le paga el Fondo Monetario. Y no que la estemos pagando con el hambre del pueblo, con los trabajadores pobres. No, diciendo, disculpame, pero justamente esa plata que ese productor recibe, ese dinero que después se vuelca en lo que es construcción. Río Cuarto es una ciudad agroproductora justamente, y cuando al campo le va bien, al agro le va bien, Río Cuarto le va muy bien. Pero le va mal al campo, y son 2 años que Río Cuarto el costo empiezan del a cerrar los negocios. en la tierra. Entonces, todo ese dinero que se vuelca en la construcción, uno ve cómo Río Cuarto está creciendo, los edificios, y atrás de eso hay manos de obra. Hay albañiles, No, por supuesto, hay un y montón de nosotros gente. la vamos a Entonces, estimular. todo eso se va a achicar. Pero por eso te digo, el productor agropecuario, insisto, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, de lo que gana, entre el 40 y el 50% se lo tiene que dar el dueño de la tierra. El costo más alto que tiene el productor es el alquiler, para una persona que no trabaja. Bueno, nosotros te vamos a bajar el alquiler, vas a pagar más retenciones vos como productor cuando vengas a exportar la soja, pero de costo vas a tener combustible barato, vas a pagar mucho menos alquiler y te compensamos al trabajador, al productor. Y el que la paga es el dueño que se lleva la mitad sin trabajar. Esto que están discutiendo, ustedes parece que son de distintos partidos, no son todos peronistas. Sí, pero nosotros dos por lo menos no coincidimos con él. Acá claro. coincidimos. Sí, que parece ser... Lo que pasa es que hay una realidad muy difícil de comprender, es cómo van a salir tantos dólares cuando no están los dólares. Yo creo que es muy voluntarista también, si es como se anuncia o se ha escrito sin conocerlo el acuerdo que se está por firmar con el fondo. ¿De dónde van a salir esos dólares? Porque además los dólares se necesitan para hacer funcionar la economía. Yo creo que la firma el acuerdo con el fondo está plagado de irregularidades. Yo creo que hay que rediscutir el acuerdo con el fondo. No ver quién lo va a pagar, si 4 o 5 acá. Rediscutir, porque es todo ilegal. El fondo violó sus propias leyes porque no podían otorgar semejante crédito, violando todas sus situaciones. Acá se pasó, primero que se aceptó sin pasar por el Congreso, después hubo un error garrafal que pasó y se aceptó, y me hago cargo. Pero, eso hay que rediscutir, las irregularidades del fondo. Sí, porque es legal el acuerdo. El acuerdo es ¿Este legal. gobierno lo legitimó? Sí, lo legitimó, por eso es legal el acuerdo. ¿Sí? Y cuando vos hablas, Guillermo, del tema de dónde van a salir los dólares, lo que hablamos un poco al principio para que la gente entienda, cuando hablamos de balanza comercial, ¿qué es la balanza comercial? Es la diferencia que hay entre las importaciones y las exportaciones. Si exportamos más, ingresan más dólares. Si importamos, los dólares se van al exterior. Entonces, creo que el proyecto y lo que está llevando adelante Sergio Massa es justamente incrementar la producción local, la mano de obra agregada, el valor agregado. Las automotrices, por ejemplo, están invirtiendo, están creciendo fuertemente en el proyecto, ya que, por ejemplo, Toyota ha invertido para producir nuevos vehículos en la planta de Zárate. Lo mismo pasó, por ejemplo, acá, sin más lejos, en la Alejandro Roca, lo que es la planta de Promaíz, invirtieron $50 millones para que haya mayor producción de biocombustible, y eso va a generar 200 puestos más de trabajo. Entonces, estamos viendo que hay una potencialidad que todos ven, incluso de la energía. Y ni hablar de la región. A mí, los últimos minutos me gustaría hablar de otros temas que no sean la economía. Yo sé que la economía nos domina la atención y que la inflación, pero hay otros temas en la economía que pueden ser también analizados más allá de la economía. Uno de ellos es la política de derechos humanos, el rol de las fuerzas de seguridad. La cuestión del rol del Estado, porque hay presiones políticas que están promoviendo eliminar ministerios, que no haya Ministerio de Educación, no haya Ministerio de Salud. En eso confían que Massa no va a ser una chica del Estado, un ajuste del Estado. Está haciendo un ajuste. Estamos en el medio de un proceso de ajuste. Actualmente, por las exigencias del fondo, por lo que sea, estamos en un proceso de ajuste. No están llegando los fondos para terminar obras públicas que están planificadas. Es decir, las partidas a las provincias en concepto de coparticipación se siguen reduciendo. Digo, ahí estamos en el medio de un proceso de ajuste, que eso está impactando en toda la Argentina. El fondo está exigiendo un 20% de achique, de ajuste, ¿no es cierto? Bueno, nosotros desde la Juan, yo me sumo como... Si yo hubiera decidido lo de Juan, yo apoyo lo de Juan. Juan es Grabois. Sí, perdón, Juan Grabois. Él plantea, la fuerte presencia del Estado. Se plantea tierra, techo y trabajo, son
las 3T, digamos. Bueno, pero ¿qué hacemos con la política de derechos humanos, por ejemplo? ¿Se respetan los derechos humanos? Por supuesto que no vamos a respetar los derechos humanos. No, bueno, lo digo en general a ustedes, no te lo estoy preguntando, digo, porque hay sectores que están promoviendo otra cosa. No, pero no el sector nuestro, no el sector nuestro. ¿Y sospechan que Massa va a respetar la política de derechos humanos? Sí, porque, o sea, dio la pauta, compró el avión, que para nosotros es demasiado caro, el avión de los viajes, de los vuelos de la muerte. Y yo quiero decir que ese avión... Caro no en precio, sino en costo, costo emotivo, emotivo, sí. Porque desde ese avión largaron a mis compañeros de militancia. Y yo veo y le agradezco, por supuesto, que participaron abuelas, madres, todos los organismos de derechos humanos. Estuvo Cristina muy metida en esto, pero Sergio dio el aval. Dio el aval. Es muy fuerte el gesto. ¿Y qué se hace con la inseguridad? Porque es el otro tema que la sociedad está reclamando mucho. Vos sabés que la inseguridad no se combate con palos, con fuerza como en Jujuy. La inseguridad se soluciona cuando la gente, cuando el pueblo tenga derechos, cuando pueda comer todos los días. Bueno, voy a ese punto. Citó Jujuy porque Massa es aliado de Morales. No es aliado. No es aliado. No es aliado. No. Es amigo. Y bueno, pero vos sos amigo. Y de Larreta también es amigo. Sí. El sector del peronismo de Massa, ¿no iba en acuerdo con Morales cuando era gobernador? Bueno, pero escúchame, si nos ponemos a ver de quién era amiga yo cuando iba a la escuela. No de amistad. ¿Está hablando de no hubo un acuerdo político o estoy equivocado? No hay acuerdo político. No hay acuerdo político. Sectores de Massa no celebraron, no en esta elección, en la anterior. ¿No estaban aliados con Gerardo Morales? Ya pasó, ya prescribió eso. Ya es más de 6 meses. No me saques eso. Yo te voy a decir que el gobernador de Jujuy no es del Frente Renovador. Es de Radical. ¿El electo o el anterior? Gerardo Morales, del radicalismo. Sí, pero el vice. El vice. No sé quién es el vice. El vice me parece que... Yo no me equivoco, del Frente Renovador. Tarea para acá. Y si hablando de lo que es... restringir o reducir gastos. No ha salido más a condenar la violencia en Jujuy. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Con lo cual uno infiere que si te quedas callado... El gobierno nacional en realidad no. El presidente debería haber salido a intervenir o a emitir opinión. Sergio Massa es el ministro de Economía. Pero bueno, quizás un poco tomando esto que habías dicho, Guillermo, es candidato a presidente el tema, sí, por supuesto. Pero con relación a esto, el tema de los ajustes, si vamos a los ajustes... yo creo que todo lo contrario, este gobierno lo que busca es no ajustar, sino, o mejor dicho, no cerrar ministerios como pasó con el gobierno anterior. Gracias a Dios y por suerte, hoy día tenemos un ministerio de salud. Imaginemos si hubiera sido con la pandemia una Secretaría de Salud, el desastre que hubiera sido, que fue lo que cerró el gobierno anterior. Y ni hablar con la educación, donde el gobierno anterior pretendía, hablando directamente Macri, pretendía privatizar la universidad, cuando hoy... Un montón somos egresados de la Universidad del Estado y gracias a Dios podemos decir tenemos un título a costa de haber podido estudiar en una Universidad del Estado, pues si no hubiera sido imposible costearnos una carrera privada. Y hoy día estamos devolviendo todo lo que uno aprendió. Bueno, yo vuelvo, si me dejás, ¿no? Sí, por supuesto. Juan Grabois estuvo ayer y antes de ayer en Jujuy, estuvo en la zona de conflicto y planteó... La izquierda dice que fue a hacer una puesta en escena, a hacer un spot ahí. No a luchar por lo... Eso dice la izquierda. Problema de la izquierda. Problema de la izquierda. Desde cuando se votó para que las grandes fortunas pagaran, la izquierda no lo votó. Cuando fuimos al... Es lo que ha permitido hacer el gasoducto, ¿no? Que se va a inaugurar el 9 de julio. Sí, que también eso... Cuando teníamos el balotaje entre Macri y Scioli, dijeron que era lo mismo y pidieron el voto en blanco. Y nos ganó Macri. O sea, es que la izquierda es problema de la izquierda. Que se hagan cargo, la historia les va a pedir que rindan cuenta. Pero la propuesta de Grabois, que cuando vos estabas hablando de la seguridad y todo lo demás, plantea el reconocimiento a los pueblos originarios, dándole la posibilidad de tener su escritura, reconocimiento de las tierras y el uso de las tierras fiscales para que nuestros habitantes tengan casa. Vos sabés que por lo menos acá en Río Cuarto, el 49% de la gente alquila. Te digo más, viste que yo trabajo en el PAMI, el director del PAMI alquila. Claro, él puede pagar el alquiler. ¿Cuánta gente no puede pagar el alquiler? Entonces, es un problema grave, el problema habitacional. Eso también genera violencia. El problema de que cada vez tenemos comedores más grandes genera violencia. Todo eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Si vos combatís eso y lo podés frenar, no va a haber violencia en la calle, no
y si hay manifestaciones y pedidos de la sociedad, no van a ser reprimidos. No van a ser reprimidos. Porque no lo hizo el gobierno de Fernández, porque no reprimió. No. El 90%. El 90% no fue reprimido y no van a ser reprimidos. Por eso a mí me interesa que la diferencia que estamos decidiendo, yo creo que tenemos que pensar un país que sea en instancia superadora, porque en definitiva es ajuste con represión o ajuste sin represión. Ahora, el ajuste no se discute, nadie lo discute. No, y nosotros no hablamos de ajuste negro. Es que lo están ejecutando, no sé lo que hablan, pero que lo que están haciendo es ajustar. Entonces, la diferencia es por eso, vos sabés, Guillermo, Matilde ni hablar lo sabe, yo vengo de la militancia en derechos humanos. Yo creo que en esta materia va a ser muy difícil que un presidente quiera hacer para atrás porque es una causa que ya el pueblo la tomó como propia. Que sea cronista, claro, que no sea Macri con el curso de los derechos humanos. Cuando quiso Macri avanzar contra eso, fue lo del 2 por 1. Y Rodríguez Larreta lo han anunciado. No, ellos seguramente no, pero sí, Macri tampoco, pero sí que la gente está defendiendo esas causas porque las ha tomado como propias. Pero insisto, estamos hablando de ajuste con represión o sin represión. Digo, me parece que tenemos la oportunidad en una patria como la nuestra de estar teniendo discusiones superadoras. La teoría del mal menor, ¿abonan ustedes? Matilde ya ha dicho que sí, que pasa las pasos y no gana, lo vota Massa antes que votar a los otros. Sí, porque son contradicciones secundarias. Sí. Bueno, y los otros son contradicciones primarias. Nosotros tenemos un dicho con eso. Sí. ¿Para qué vas a elegir al menos peor teniendo el mejor, que es Guillermo? Jeremías y Moreno. Pero nosotros decimos, esto es el mal menor. No, si tenemos al mejor. Bueno, pero en algún momento, digamos, hay un... Entonces no se piensa en la lógica del voto útil, se piensa en la lógica del voto que nos identifica. En nuestro caso y de nuestro espacio, estamos votando, y yo te digo que llevo un montón de años militando y tuvimos el sábado un encuentro con los compañeros en la ciudad de Córdoba y la alegría que yo siento en términos personales, es decir, están todos ahí por la convicción que tienen. Están muy activos en las redes, Moreno está trabajando mucho en las redes sociales. Tenemos muchos compañeros en las redes que se piensan que nos pagan. Se piensan que nos pagan. No, pero está muy activo. No puede decir nada en contra de Moreno, te caen encima. Te matan. Una cosa terrible. Bueno, viene porque me contaron que estaba en agenda que visitara Córdoba y a lo mejor venía a Río Cuarto o Massa. ¿Eso está confirmado? En principio la agenda de Sergio Massa no figura que él vaya a venir el 13, no. Entonces, la agenda del personal, un anhelo, una aspiración. Una especulación quizás, pero no. En la agenda no le figura, en la agenda personal no figura una visita. Están con buenas amigas con Massa, con Yarlora, ¿no? Se reunió Yarlora con el Ettore, el presidente de la Casa de la Moneda, o sea que... De hecho, son conocidos y amigos de hace mucho tiempo con Yarlora, Sergio. Bueno, les agradezco que hayan venido a alimentar el debate de la política que se viene. Tenemos las pasos, ¿no? Tenemos las pasos y yo le pido a los compañeros que nos acompañen con Juan Grabois. Muchas gracias a los tres por haber venido. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Nosotros nos encontramos mañana con otro debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí.